Bienvenidos, queridos hermanos, a su programa de estudios bíblicos del Ministerio Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy el estudio del profeta Daniel. En este caso estamos en Daniel 9. Pero como siempre vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Señor bueno, y abra nuestro corazón, nuestra mente, nuestra inteligencia a la acción del Espíritu Santo. Él, que es el Señor de vida, que venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite para poder predicar tu palabra y construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues después del interesantísimo capítulo que vimos la semana pasada, el capítulo 8, para mí fantástico ese capítulo de Daniel, vamos a entrar hoy en la oración de Daniel, en el capítulo 9. Y dice así, leemos del 1 al 2. El año primero de Darío, hijo de Asuero, del estirpe de los Medos, que fue rey sobre el reino de los caldeos. El año primero de su reinado, yo, Daniel, indagué en los libros acerca del número de años que estableció la palabra del Señor dirigida al profeta Jeremías, para que se cumpliera la ruina de Jerusalén. Eran 70 años. Tenemos aquí un poco como que la relación con los años que vimos el capítulo pasado. Daniel 9 es uno de los más sorprendentes y significantes pasajes en cuanto a profecía de la Biblia. Y empieza con el entendimiento de Daniel, lo que él entiende, y la aplicación de la profecía. La profecía debe tener una interpretación y una aplicación. Dice Daniel que miró atentamente. ¿Y qué fue lo que miró? La palabra de Dios. Nada más y nada menos que a nuestro amigo el profeta Jeremías. Esa es la palabra muy importante. Miró atentamente. La palabra de Dios hay que mirarla atentamente. Créeme, hermano, que cuando uno lee la palabra de Dios la puede leer 15 veces y si la lees atentamente siempre tú vas a encontrar un mensaje nuevo, vas a aprender algo. Quizás a lo mejor no en cada detalle, pero sí en los puntos principales. A veces que hay cosas que son detalles que podemos pasarle por encima. Daniel miró atentamente en estos libros. En las palabras específicas registradas en los libros inspirados por Dios, y Daniel no podía leer 2 de Timoteo 3:16, pero él sí creía la verdad de esto. Es una verdad que ha estado presente en las distintas etapas de la revelación, cuando dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Eso es 2 Timoteo 3:16, es una clave para poder entender qué debemos hacer con la palabra de Dios. Vamos a ver, ahora entramos en que habla del número de años. Daniel sabía que una oración efectiva, era un hombre de oración, viene de conocer y de orar sobre la palabra de Dios y aplicarlo a nuestras circunstancias presentes. Y hermano, eso tiene un nombre entre nosotros. La iglesia lo tiene, otras iglesias no lo tienen. Se llama Lección Divina. ¿Qué cosa es la Lección Divina? Juan Pablo II y Benedicto le impulsaron mucho. La Lección Divina es leer la palabra de Dios, leerla atentamente, decir qué quiso decir en ese momento esa palabra y después aplicarla, qué me dice esa palabra a mí en mi vida. Es un tremendo ejercicio de espiritualidad, lo que es la Lección Divina. Y sin saberlo ya, pues Daniel de cierta forma lo venía haciendo. La profecía de Jeremías que vio fue Jeremías 25, 11, 13 y Jeremías 29, 10. Y el conocimiento de esta profecía, él interpretó la profecía que dio cientos de años antes nuestro profeta. Y ¿qué decía Jeremías 25, 11? Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia
y aquella nación por su maldad, ha dicho el Señor, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre, y traeré sobre aquella tierra todas mis palabras que he hablado contra ella, con todo lo que está escrito en este libro, profetizado por Jeremías contra las naciones. Querido hermano, hay estudiosos que dicen que Daniel no fue escrito en esa época, que fue escrito después, porque es demasiado gráfico lo que él describe. Pero entonces tenemos a Jeremías también Jeremías fue escrito después. Está interpretando a Jeremías hace 40 años antes, cientos de años antes, Jeremías dijo que iban a ser 70 años, y 70 años fueron. No sé cómo las personas pueden no ver que hay algo sobrenatural que está dirigiendo estas palabras. Y dice el Señor en Jeremías 29:10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Es muy importante notar que Daniel tomaba estos años como años reales, no como vimos en el capítulo anterior, que los adventistas dicen que son años de decenas de años y suman y restan y miles, y forman una matemática que al final eso no lo entiende ni quien la inventó. Aquí cuando hablo de 70 años, Daniel habla de 70 años reales. Así fue los días y los años que se habla en el capítulo anterior. Daniel, sin duda, estaba familiarizado con la profecía de Isaías en cuanto a Ciro. Eso lo vemos en Isaías 44:28, 45:4. Él debió animarse a ver que un hombre llamado Ciro, tal como dijo el profeta Isaías, se levantaba con un tremendo poder sobre Persia. Sobre todo Daniel tenía fe. Daniel creía que Dios cumpliría lo que había prometido, lo que había profetizado. 70 años de cautividad. Y aún así oró fervientemente. A Dios, cumple lo que tú has prometido. Daniel no sabía, lo creía, pero así y todo oró. ¿Por qué? Porque Daniel sabía que las promesas de Dios son invitaciones a nosotros de que oremos y participemos de su palabra. Esas son las promesas. Yo no puedo confiarme en una promesa, esperar que se cumpla, darme a la vida, pero no, las promesas son para tener la seguridad, pero al mismo tiempo orar para participar de esa promesa y para mantenernos unidos a ella hasta su cumplimiento. Una segunda razón importante es que Daniel le pidió a Dios en su misericordia que tomara el primer punto de partida más. Eso es el rapto de Daniel, vamos a verlo después, para determinar el comienzo de los 70 años. Porque recuerden que hubo 3 olas de cautividad. Tuvo en el 605 a.C., Jerusalén fue atacada y Daniel y otros cautivos fueron llevados a Babilonia. En el 597 a.C., Jerusalén fue atacada y el tesoro del templo fue robado. 587 a.C., Jerusalén cae y la nación completa es exiliada. Daniel lo que le pide al Señor, que parta los 70 años de su deportación, de la primera de las deportaciones, en el año primero de Darío. Ahí aún quedaban 3 o 4 años antes de que se cumpliera 70 años desde el 605. Esto no era muy pronto para que Daniel empezara a orar. Daniel tenía la visión para mirar hacia adelante 3 o 4 años para comenzar a orar. Y nosotros hoy en día, porque oramos una semana y no vemos los resultados, enseguida nos desanimamos. Aún en las disposiciones eternas de Dios, Dios tiene un rol esencial, podríamos decir, en la cual las personas pueden participar. El plan eterno de Dios, hermano, está declarado, está hecho. Pero aún Jeremías hizo una profecía sobre esto. Y Daniel hizo una oración. Y Ciro lo cumplió. Miren cuántas personas
participan del plan de Dios. Muchas veces el interés de nosotros en la Escritura es algo de naturaleza curiosa, sobre todo en las profecías y en el Apocalipsis y cosas semejantes o especulativas. Estudiamos para debatir y para ganar, algo que es totalmente errado. Pero Daniel, el propósito, él buscaba el propósito de Dios, que era el propósito soberano, que no le importaba lo que hagamos ni que nos preocupáramos. Eso estaba profetizado, pero tenemos que vivir, orar y estar atentos a los signos de los tiempos de esa profecía. Por supuesto que tenemos que conocer la profecía primero. Vamos a ver versículo 3, y dice así: volví mi rostro hacia el Señor Dios, implorándole con oraciones y súplicas, con ayuno, saco y ceniza. Volví mi rostro. Esto implica, el volver el rostro es una determinación a la oración. Ese es el gesto que él hizo para comenzar la oración. Daniel tenía una meta que él quería alcanzar por medio de la oración. Y él se acercó a Dios, posiblemente viró el rostro hacia Jerusalén para comenzar su oración. Y él hizo eso porque él estaba completamente convencido que la palabra que se dio en Jerusalén se iba a cumplir en Babilonia, porque Dios es el Dios de las naciones. Daniel, como dije, no se quedó pasivo, esperando ahí mientras el plan profético de Dios se revelaba delante de él. Él se acercó a Dios, él hizo un ruego, él participó del cumplimiento de esa profecía. Él le pidió que llevara a cabo lo que había prometido y hasta le puso, si puede ser que sea en este tiempo. Nosotros muchas veces pedimos muy poco y lo que pedimos poco Dios nos lo da. Yo digo que muchas veces con Dios no nos podemos limitar, hay que pedir todo lo que querramos, que Él va a dar todo lo que quiere. Pero no nos limitemos nunca, por difícil que parezca la petición. Yo creo que siempre debemos pedir y dejar al Señor, después que de todo lo que yo pedí, escoja lo que me conviene. Y aquí vemos el corazón humilde de Daniel y vemos cómo se ora cuando uno quiere pedir algo importante. Ayuno, cilicio y cenizas son símbolos de humillación. Por supuesto que nadie te va a pedir ahora que te pongas cenizas en la cabeza. Son otros tiempos y otras culturas. En esa época no llamaba la atención. Es más, muchas veces era signo de que tú eras piadoso. Por eso Cristo dice que evitemos hacer esos actos externos. Pero él para orar se preparó su espíritu con ayuno, preparó su espíritu con actos devocionales, que eso es el cilicio y la ceniza. Daniel estaba determinado, como tanta gente de oración, a hacer lo que fuera necesario para que esta obra se hiciera en la oración, partiera de la oración. Ahora el versículo 4 al 15, y dice así: rogué al Señor mi Dios y confesé ante Él: ay mi Señor, Dios grande y terrible, que guarda la alianza y la misericordia con los que le aman y cumple sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidades y hemos delinquido. Nos hemos rebelado apartándonos de tus mandatos y preceptos. No escuchamos a tus siervos los profetas que hablaban en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo llano. Tuya, mi Señor, es la justicia nuestra, la vergüenza en el rostro, tal como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que de cerca y a los que de lejos, en todos los países, por donde los dispersaste a causa de los delitos que cometieron ante ti. Señor, la vergüenza en el rostro es nuestra, de nuestros reyes, príncipes y padres, porque hemos pecado contra ti. Pero mi Señor, nuestro Dios, es compasivo y perdona, porque nos hemos rebelado contra Él. No obedecimos la voz del Señor, nuestro Dios, siguiendo las normas que Él nos daba por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel transgredió tu ley y se desvió sin escuchar tu voz.
Por eso han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, siervo de Dios. Aquí está hablando del pacto. Pues hemos pecado contra él. El pecado es un incumplimiento del pacto de Dios. Según está escrito en la ley de Moisés, toda esta desgracia ha caído sobre nosotros y nos hemos aplacado al Señor y no hemos aplacado al Señor nuestro Dios, convirtiendo de nuestras iniquidades y comprendiendo tu veracidad. El Señor estuvo atento a la desgracia y la trajo sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todo lo que hace y no escuchamos nosotros su voz. Ahora, mi Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo del país de Egipto con mano fuerte y te hiciste un nombre como el que hoy tienes, hemos pecado y obrado inicuamente. ¡Wow! ¡Qué clase de confesión más hermosa ha hecho Daniel! Confesión general de todas sus generaciones y los pecados de su pueblo. Y Daniel comenzó su oración como todos debemos hacerlo y como lo hace la misa. Como lo hace la misa y lo debemos hacer nosotros también. Tenemos que comenzar reconociendo la grandeza de Dios y pidiéndole perdón por las veces que hemos roto nuestra alianza con Él por medio del pecado. Dios siempre guarda la alianza, el pacto que ha hecho con su pueblo, pero también exige las consecuencias. Se las exigió Israel. Nosotros tenemos a un nuevo pacto, el pacto con Cristo, pero también tenemos exigencias. Y son más fáciles que recordar que las 613 leyes de Israel. Nuestra exigencia era amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Parece fácil, pero yo creo que es mejor que se cumplen las 613 que cumplir estas dos. Nosotros nuestras oraciones, hermanos, tienen que ir más allá de la oración. Tenemos que agotar la oración, la petición. Mientras Daniel confesaba el pecado de Israel, él oraba y él se incluía que él era tan malo como el resto de Israel. Esta era una confesión en nosotros, no en ellos. Ellos pecaron, no, todos nosotros. En ese sentido es lo que decimos en la misa. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado por mi culpa, pero lo decimos comunalmente, y antes era en plural, porque el pecado es personal, pero al mismo tiempo es de todos. Y además que casi todo el mundo tenemos los mismos pecados, no hay mucha variación en lo que nos ofrece el enemigo de Dios. Este sentido, las oraciones que hablan de ellos, yo creo que no es genuina, pudiéramos decir. O ellos hicieron, siempre ellos. Por eso vuelvo a repetir, yo confieso, decimos por mi culpa, por mi grandísima culpa, no decimos por la culpa de ellos, porque eso es lo que siempre tiende el ser humano a justificarse. Por eso en la misa lo recalcamos 3 veces: yo he pecado por mi culpa. Nadie me empujó, nadie me engañó, yo tengo la culpa de haber pecado. Este carácter de Daniel nos habla muy a favor de la santidad de él, que proviene de conocer las Escrituras, porque no tenían en ese momento el Espíritu Santo que los guiara en santidad como nosotros. Después dice: Señor, tuya la justicia. Daniel sabía que el pecado de Israel no era culpa de Dios, no como nosotros. ¿Por qué nos haces esto? Él sabía que la culpa era del pueblo de Israel, porque Dios es absolutamente justo y sin culpas. Cualquier ponerse rojo el rostro, como él dijo, le pertenecía a Israel, no le pertenecía a Dios. Pero mira qué importante, Daniel, en vez de quejarse a Dios, confesó. Muchas veces nuestra oración es un poco queja. ¿Por qué me haces esto, Señor? Si mira, si yo, ¿por qué?
Daniel no se quejó. Daniel confesó todo lo que me está pasando. Yo tengo la culpa. De una u otra forma. Y por eso te pido que me perdones. Es hermoso esta forma en que Daniel nos enseña a orar y que la iglesia por 2000 años nos viene a enseñar a orar. Lo que queremos es la misa, sino la gran oración, el culmen de todas nuestras oraciones. Tal como oramos en misa, es el patrón de oración que tenemos que tener nosotros en nuestra casa, en nuestra vida, y de eso habrá que hablar algún día. Daniel no presentó ni la menor excusa sobre el pecado de Israel. Él sabía que la culpa estaba en Israel y solamente en Israel. Daniel se dio cuenta de que aún en su juicio contra Israel, Dios era totalmente fiel a su palabra, porque eres fiel a su palabra en lo que promete y fiel en su palabra a lo que sucede si no cumples con lo que Él propone, porque eres soberano. Y Él prometió desde Levítico 26 y desde Deuteronomio 28 todo lo que iba a suceder si Israel rompía la alianza. Israel lo oyó y dijo que estaba de acuerdo y prometieron pasarlo de generación en generación. Mientras Daniel confesaba su pecado y el pecado de Israel, él recordaba uno de los grandes pecados de Israel. Uno de los grandes pecados de Israel fue no hacer oración. Aun cuando ellos enfrentaban una gran prueba, enfrentaron una gran calamidad, Israel nunca oró pidiendo el favor de Dios. Siempre se excusó y le echó la culpa a Dios de las cosas que le estaban sucediendo. Cuando sentimos pruebas o dificultades, eso inmediatamente, hermano, nos debería conducir hacia la oración. Cuando no somos impulsados, esto debiera ser una llamada de atención sobre que tengo el corazón duro. Cuando estás en una prueba y tú no sientes ese deseo de orar, es una prueba que algo sucede en tu corazón, que no estás buscando el refugio, pudiéramos decir, adecuado. Todo vino sobre ellos mientras Daniel confesaba su pecado. Él sabía cuál era el origen de todo esto y tenía dos orígenes: desobediencia y falta de oración. Eso es algo que era antes y es ahora, tenemos que tener grabado en nuestra conciencia. Y no solo se detuvo ahí, él miró para atrás, él se recordó, aunque hacía cientos de años, cómo el Señor liberó de la esclavitud de Egipto a su pueblo. Él recuerda el poder de Dios, que fue un estándar en todo el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el estándar del Antiguo Testamento? Fue el cruce del Mar Rojo. El estándar en el Nuevo Testamento es la resurrección de Cristo. Los israelitas fueron liberados en el Mar Rojo. Nosotros hemos sido liberados en la cruz y en la resurrección de Cristo, que vence el pecado y la consecuencia del pecado, que es la muerte. Ahora el versículo 16 al 19, y dice así: Señor mío, según toda tu justicia, retira por favor tu ira y tu furor de tu ciudad de Jerusalén, tu monte santo, porque por nuestros pecados y por las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son objeto de burla ante todos los que nos rodean. Escucha ahora, Dios nuestro, la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz brillar tu rostro sobre tu santuario asolado por honor tuyo, mi Dios. Inclina, Dios mío, tus oídos y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desgracias y la ciudad que lleva tu nombre, pues no es según nuestras acciones justas como nosotros presentamos nuestra súplica ante ti, sino apelando a tu gran compasión. Señor mío, escucha. Señor mío, perdona. Señor mío, atiende y actúes. No tardes. Lo voy a repetir porque esta oración es
hermosísima y poderosa. Señor mío, escucha. Señor mío, perdona. Señor mío, atiende y actúa. No tardes, Dios mío, por tu amor, por tu honor. Preciosa oración, queridos hermanos. Después de su confesión del pecado de Israel y de la justicia de Dios, Daniel pasa a la petición. Sencillamente le pide a Dios que con su misericordia vuelva su atención a Jerusalén y a su templo. Daniel oró definitivamente como un patriota, como lo que era, pero más como un patriota del reino de Dios, no un patriota de Israel. Hermanos, nosotros debiéramos orar con un patriotismo similar para el reino de Dios. El empeño que ponemos muchas veces en la patria, defender la patria, también debiéramos tenerlo en defender la patria eterna. Daniel pidió esto todo conforme a los actos de justicia de Dios. Es como si Daniel orara: Señor, no te estoy pidiendo que hagas nada en contra de lo que es tu justicia. Estoy apelando a tu misericordia. Estoy orando para avanzar en tu gloria santa. Dice que haz que tu rostro resplandezca. Este era el corazón del ruego de Daniel. Él sabía que el pueblo de Dios necesitaba mucho, muchísimo, pero todas las necesidades se podían resumir en esto. Ellos necesitaban que el rostro de Dios resplandeciera sobre y delante de ellos. La oración de Daniel termina con la gloria de Dios. Cuando dice: haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario, no tardes por amor de ti mismo. La gloria de Dios no con el beneficio de él o del pueblo de Israel. Su propósito en la oración era ver la obra de Dios cumplida y su cara glorificada. Por supuesto que no está mal, y el Señor nos incitó a que oráramos por nuestras necesidades. Él nos llamó a decir: danos el pan de cada día. Pero al mismo tiempo necesitamos tener una pasión más grande todavía por la gloria y el beneficio de Dios por encima de nuestras necesidades. Esto también nos indica la pureza del motivo de la oración de Daniel. Algunas veces oramos para que Dios haga una gran obra, para que nosotros podamos ser conocidos como grandes hombres de Dios, sobre todo los que tenemos algún trabajo en la obra del Señor, que muchas veces queremos reconocimientos. Daniel es un modelo de oración. Daniel oraba firme en la base de su revelación del antiguo pacto. Nosotros tenemos que orar firme en la revelación de nuestro pacto, porque a fin y todo, el centro de todo y nuestra confianza está puesta en el mismo Dios que se le reveló a Moisés. Daniel oraba como lo que era un gran luchador, ansioso, un luchador ansía tener ventajas, como tener ventajas. Él sentía la franqueza de Dios en cada petición y él respondió con muchas peticiones más rápidas. Mientras él sentía que Dios estaba más abierto, él más rápido pedía. Tenemos también no solo confesar nuestros pecados, tenemos también que pedir, aunque sean oraciones inoportunas. Una hermana me decía ayer: a mí me da pena con el Señor, pero yo sigo pidiéndole hasta que por cansancio me lo dé. Y le decía: bueno, tú eres igual que la viuda de la parábola. La viuda tanto insistió que el juez se la quitó de arriba. Claro, no era malo lo que pedía, y le concedió lo que pedía. Nuestra oración debe ser insistente. No puede ser que oramos 3 días y no sucede. Bueno, ya no sé Dios qué se va a hacer. Voy a buscarme un cristal de cuarzo. Por eso es que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas. Ahora versículos 20 y 21.
y dice así: aún estaba yo hablando y suplicando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mis súplicas ante el Señor mi Dios en favor del monte santo de mi Dios. Aún estaba pronunciando la súplica cuando aquel hombre, Gabriel, que había visto en la visión al principio, llegó volando raudo hasta mí a la hora de la ofrenda vespertina. Él se hizo comprender y habló conmigo y dijo: aún estaba en oración. Él perseveró en la oración, y esta respuesta, pudiéramos decir, dramática, llegó cuando Daniel oraba. Ahí es cuando el Señor derrama. Jesús dijo: nuestro Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes que ustedes lo pidan. Es Mateo 6, 8. Pero hermano, tenemos que pedir. No para que Él se recuerde, sino que para que Dios sepa de dónde viene lo que nos da, que no es de la buena suerte, que no es de mi signo zodiacal. Por eso que tenemos que pedir, aunque, bueno, si Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo que pedirlo? Tú no lo pides para Él, tú lo pides para ti, recordándote y al mismo tiempo recordando la promesa de Dios. Algunas veces Dios contesta la oración, posiblemente, hermanos, muchos antes de que nosotros oremos. Y ahí está, también lo pudimos ver en Isaías 65, 24. Dice que vino volando con prestezas. Este es uno de los pocos lugares en la Biblia donde dice que los ángeles pueden volar. Poquísimo, yo creo que, para mí, yo creo que es la única donde dice que los ángeles pueden volar. Dice clarísimamente: vino volando a mí con presteza. Y ese momento que oraba Daniel era un momento muy especial del día. Era la hora cuando Moisés ofreció el Cordero de la Pascua, Éxodo 12:6. Era el momento cuando Jesús fue crucificado, Mateo 27:45. Era el momento en que se presentaba el holocausto de la tarde. No podía haber escogido mejor momento. Siendo un joven en Jerusalén, Daniel a menudo miraría el humo que se levantaba desde el templo en el sacrificio de la tarde. Por eso yo le doy un consejo a ustedes: cuando yo oro y pido algo, yo digo: Señor, yo te ofrezco todas las Eucaristías que se están levantando en este momento en todo el mundo al cielo por la intención que te estoy pidiendo. Pongo mi intención ahí. En todo segundo, pueden decir, en cada segundo de las 24 horas hay en algún lugar del mundo levantándose una hostia al cielo. Y todos somos un solo cuerpo por la comunión de los santos. Por eso, cuando yo estoy en una situación de oración fuerte, yo me apropio de esas Eucaristías que se están celebrando, se las presento al Señor y me pongo yo en esas Eucaristías, tal como Daniel oró y se puso en el sacrificio vespertino del templo. Gabriel nos enseña mucho, y Daniel también. Vamos a ver el 22 al 23. Y dice así: Daniel, ahora he salido para infundirte comprensión. Al principio de tus súplicas se profirió una palabra. Al principio de tus súplicas se pronunció una palabra. Y yo he venido para comunicártela, porque tú eres un predilecto. Entiende la palabra y comprenderás la visión. En su oración, Daniel no pidió por entender la profecía. Fue su oración quien le hizo comprender la profecía. Su oración solo demostró que su corazón estaba cerca de Dios. Y ahí es cuando Dios revela. Daniel estudiaba el pasaje de Jeremías, pero seguía sin entenderlo. No tenían el Espíritu Santo, es normal. En eso tenía que ser solamente habilidad humana.
En este caso el entendimiento de que él tenía llegó más bien por medio de la oración. Eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Tanto Daniel como el apóstol Juan, lo vemos en Juan 13:23, fueron personas amadas por el Señor. Tenían una gran relación de amor con Dios y Dios con ellos. También Juan y Daniel son conocidos por los mensajes proféticos, sobre todo en forma apocalípticas que dan. Amados de Dios, hombres de oración, hombres profetas. Daniel había apenas considerado un conjunto de 7 sobre la nación de Israel, los 70 años que profetizó también Jeremías, porque 7, recuérdense que es el número que tiene la misma connotación de pacto y del número 7. Por eso siempre que vemos el número 7 en la Biblia, está recordando a Israel algo relacionado con el pacto de Dios. Vamos a ver el versículo 24. Y dice así: 70 semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin al delito, cancelar el pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, sellar la visión y al profeta, y ungir el santo de los santos. Conoce y comprende. Desde que salió la orden de volver y de la reconstrucción de Jerusalén, hasta un príncipe ungido, 7 semanas y 72 semanas, y será reconstruida con calles y fosos. Pero en la angustia de los tiempos, después de las 72 semanas, se dará muerte a un ungido, sin haber falta alguna en él. Y el pueblo de un príncipe que vendrá destruirá la ciudad y el santuario, pero su final estará en un cataclismo, y hasta el fin de la guerra ocurrirán las desgracias decretadas. Hará una alianza firme con muchos durante una semana y durante media semana. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y pondrá en la ala del templo la abominación de la desolación, hasta que el cumplimiento decretado llegue sobre la desolación. Esto también tiene que ver con el delirio de los adventistas, de los testigos de Jehová. 70 semanas están determinadas. Hay un acuerdo universal de las personas sensatas, de los eruditos, que esto se refiere a 70 semanas, tal como lo dice la palabra de Dios. Y en último caso pudiéramos aplicarlo a 7 años, cada día aplicándolo un año, pero no a miles de años, como hacen estas personas. Eso no cabe en la estructura de la profecía de Israel. Porque en el antiguo hebreo, semana simplemente se refería a una unidad de 7. Era como decir hoy en día septena. Para ellos eso es lo que quería decir semana. La palabra hebrea aquí simboliza una unidad de 7 días, pero también puede ser utilizada para una unidad de 7 años. Ahora, no una unidad de 100 años por cada día, eso no cabe en la mentalidad hebrea. Los judíos tenían años sabáticos, por lo cual sus años estaban divididos en semanas de años. Pues era cada 50 años, 7 por 7, 49, y después venía el año sabático. Por eso es importante esta profecía. Cada semana contiene 7 años. En Génesis 29:15 es un ejemplo en cuanto a utilizar esta antigua palabra hebrea, shawah, tanto para 7 días como 7 años en un mismo contexto. Las 70 semanas estaban enfocadas sobre el pueblo de Daniel, no sobre la iglesia, y sobre la ciudad santa de Jerusalén.
no sobre ningún templo futuro judío. Esto es lo que enloquece a la gente de estas sectas. Dice que este tiempo está puesta para poner fin al pecado, poner fin a la iniquidad y para traer la justicia. Tomado literalmente, esto significa que va a establecer un nuevo orden de Israel dentro de él y con relación con las naciones. Dice que va a poner fin al pecado. Esto no significa solamente el fin de la culpa del pecado. Esto significa el sello del pecado en sí, la contención del pecado. Esto es muy importante porque después, ¿cuál era el pecado central de Israel? Porque no podía hablar de todos los pecados, porque eso sería ya llegar al cielo. ¿Cuál era el pecado que causaba toda la ruina de Israel? La idolatría. De eso no hay duda. Bueno, a partir del regreso de Israel, ya Israel no volvió a caer jamás en la idolatría. Ese pecado se selló. Después cayeron en uno peor, que fue la ignorancia, cuando llamaron a Roma a arreglar los problemas internos de ellos y cuando mataron al Mesías. Pero no volvieron a caer en idolatría. Para traer una justicia perdurable. Cuando hablo de justicia no estoy hablando de justicia que imparten los jueces, sino la vida de vivir de acuerdo a la ley. Ahí tenemos que surgieron las dos escuelas, fariseos y saduceos, que con equivocaciones o sin equivocaciones trataban de ajustar su vida hacia el rey. Después dice que hay que ungir al santo de los santos. Esto se refiere a un lugar, no a una persona. No se refiere a Mesías, el santo de los santos, era el lugar principal del templo de Israel. Y dice que lo unja. Aquí tenemos algo muy importante. Dice que lo unja, cuando uno unge algo lo hace propiedad de Dios. Pero ¿qué sucedió? Cuando regresó Israel de Babilonia, el arca no regresó. En los registros que de todo lo que devolvió el rey no estaba el arca. Entonces el santo de los santos iba a estar vacío sin la presencia del testimonio de la ley, porque ellos habían roto la ley. Entonces el Señor manda a ungir el lugar, para que aunque no esté el arca, siga siendo un lugar santo. Y la unción se hizo sobre la piedra angular, que era la piedra sobre la cual estaba el arca, que era donde después, en el Yom Kippur, de ahí en adelante, derramaba la sangre del sacrificio del macho cabrío. Esto es como se puede ver pensando y teniendo en cuenta que Cristo dijo todo se ha cumplido. Él no dijo todo se ha cumplido menos las profecías de Daniel. Y en ningún lugar aquí Daniel da ni siquiera la idea que esto sería para un futuro lejano, porque están hablando del regreso del pueblo de Israel. Entonces dice que va a dar las 70 semanas, que es en fin lo que ha movido todo esto. Gabriel revela a Daniel el punto de partida exactamente de la profecía. Hubo una orden de restaurar y edificar a Jerusalén en la historia, y eso dio comienzo a un número específico, un periodo de tiempo. Eso lo vimos cuando estudiamos a Nehemías y a Zorobabel. Vimos que bastante que se demoró la construcción del templo por indolencia, yo diría, de estos mismos que vinieron de Babilonia y su descendencia, que cuando llegaron a Jerusalén, como siempre, trabajaron un poco y se desanimaron y perdieron el tiempo en pleito. La Biblia es, sobre todo a través de Nehemías, es muy clara, y de Zacarías cuando habla de todo esto. Darío dio un decreto que lo vemos en Esdras, que el derecho, podemos decir, a reconstruir el templo en el 517 a.C. Esto lo vemos en Esdras 6:6.
Hasta Jerjes hizo un decreto dándole permiso a Esdras, un pasaje seguro, le dio provisiones para regresar a Jerusalén, para reconstruir el templo en 458 a.C. Eso lo vemos en Esdras 7:11. Hasta Jerjes hizo un decreto dándole a Nehemías permiso y un viaje seguro y le dio provisiones para regresar a Jerusalén, para reconstruir la ciudad y la muralla, año 445 a.C. Nehemías 2:1. Solamente el último de estos 4 decretos fue una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Los primeros 3 se enfocaban en el templo y no en la plaza o en el muro. Por eso es que los judíos, cuando llegaron, en vez de comenzar por las murallas, comenzaron por el templo, aunque se demoraron muchísimo en terminarlo, porque ellos sabían que la guarda de ellos estaba en el altar que ellos edificaron, no en las murallas. Ellos aprendieron que las murallas podían ser destruidas, pero Dios nunca iba a ser vencido. El mensaje de Gabriel sigue y es importante hasta que habla la aparición de un príncipe. Mucha gente lo aplican al Mesías. Yo lo aplico a la casa de Israel. Vamos a ver, porque ahora es cuando esto entra en el enredo. Porque algunas personas traducen la palabra central aquí de esta profecía como Mesías, pero en la traducción en el hebreo, ungido puede ser el Mesías, pero ungido puede ser un sumo sacerdote, ungido puede ser un príncipe, un rey. Recuérdense que los reyes de Israel no se coronaban, se ungían. Así que hay varias escuelas de poder entender lo que dice Daniel. Hay una que parte de los judíos, que dicen que este príncipe ungido por Dios, ya no específicamente con aceite, ungido, porque Ciro fue muy bueno con los judíos, ungido por Dios fue el rey Ciro. Otros dicen que fue Zorobabel. Otros dicen que fue el sumo sacerdote Yeshua, que tiene el mismo nombre que el Salvador. También dice que un ungido va a ser cortado. Otros se refieren que esto fue el sumo sacerdote Onías, que fue asesinado, fue depuesto por Antíoco Epífanes. Dice que se va a suspender el sacrificio. Antíoco Epífanes suspendió el sacrificio del templo. Lo suspendió. O sea que vemos que todo esto puede apuntar un poco a ese cumplimiento en el ambiente judío, pero también podemos decir que mira al Mesías. Ustedes dirán, bueno, Frank, ¿tú no dijiste que todo se había cumplido cuando en el Antiguo Testamento? No, tienen que entender, cuando Jesús dijo todo se ha cumplido, ya lo dijo al final de nuestro Nuevo Testamento. O sea que para nosotros el libro está el Nuevo Testamento y el Antiguo, pero cuando va a haber el pacto que constituye la vida del Antiguo Testamento, el pacto se termina con la muerte de Jesús. O sea que hasta el día antes de la muerte de Jesús todavía estamos en el concepto de la antigua alianza. Todo parte después que Jesús dice, todo se cumplió. Esto sucede antes. Por eso también hay personas que apuntan, y con mucha razón, apuntan a la muerte de Jesús, del ungido, el Mesías, como sacerdote y como príncipe, los dos al mismo tiempo. Y después de todo esto, lo implican la destrucción del templo de Jerusalén y es la supresión para siempre del sacrificio del pueblo de Israel, porque ya no hacía falta, ya estábamos en el nuevo pacto. Cualquiera de las dos formas es válida. También puede ser que el sacerdote Onías y todo esto que hemos visto sea prefigura de Jesús, del Mesías. O puede ser tal como se lo digo. Estas personas, vuelvo a decir, se amargan la vida sacando números matemáticos. Eso no edifica, eso no aporta absolutamente a nadie. La Biblia tú no puedes verla detalle por detalle, tiene que verlas en conjunto, se lo he dicho varias veces. Gabriel describió todo esto muy perfectamente. También dijo que hará el príncipe vendrá y hará un pacto con Israel. O sea,
como esto no está muy clarificado, solamente podemos tener opiniones. Pero una opinión diferente, pues bienvenido sea. Ya no hay nada definido canónicamente sobre eso. Yo le di mi suposición. A mí no me gusta enredarme en esos cálculos matemáticos y en prefigurar cosas que yo no estoy seguro que son. Yo le di brevemente las dos opciones. Parecerá muy simple, pero es la mejor forma de entenderlo. De lo contrario, se van a enredar y van a caer en un círculo que lleva años tratándose de arreglar y que nadie, cada vez se enredan más, ya apuntan hasta la Unión Europea, cada vez se enreda más los adventistas apuntan al Papa, cada vez se enreda más el asunto. Así que yo creo que la palabra de Dios es simple y el mensaje es simple, ese es el mensaje que le he traducido. Quiero recordarles a todos, nuestro viaje nos vamos, si el Señor lo permite, al jubileo, a cruzar la Puerta Santa. Nos vamos el día 20 de mayo y regresamos el 30 de mayo. Vamos, por supuesto, a cruzar las Puertas Santas de las 4 basílicas. Vamos a ir al lugar donde fue la muerte de San Pablo. Vamos a dar, por supuesto, una visión de Roma. Vamos a tener una tarde libre para caminar por toda la ciudad vieja. Le indicaré cómo lo pueden hacer, el sistema. Italia tiene un sistema muy bueno, que tú sacas un ticket de unos ómnibus y te puedes bajar donde quieres y volverte a subir con el mismo ticket, porque te va llevando por todas las partes históricas. Esa tarde libre se puede hacer eso. Vamos a ir, por supuesto, a Lanciano, Milagro Eucarístico. No podía faltar el Padre Pío y San Miguel Arcángel, Monte Galgano. Vamos a estar en Asís para ver a San Francisco, Santa Clara y al nuevo santo Carlos Acutis. Vamos a ir a Casia a ver el cuerpo corrupto de Santa Rita y a la tumba de San Benito y Santa Escolástica en el monasterio benedictino de Monte Cassini. Si ustedes quieren, con este servidor, vamos a llevar un sacerdote que les va a dar la misa y todos los días que nos va a acompañar. Si ustedes están interesados sobre esto, ustedes pueden entrar a mi Facebook para no hacer las cosas complicadas. Ustedes entran a mi Facebook, que es Fran Morera, Defensa de la Fe. Repito, Fran Morera, Defensa de la Fe. Entran ahí y me escriben en la sección de mensajes. Te mando un mensaje, Fran, yo quiero toda la información y yo con mucho gusto inmediatamente se las hago llegar. También puede entrar a apologeticasiloe.net y en la parte de contáctanos puede mandarme la pregunta, Fran, mándame todas las indicaciones. Estamos un poco apurados porque como es el jubileo, los hoteles de Italia y Roma están repletos. Ellos quieren que a mediados de febrero le digamos las personas que vamos a ir. Así que esto no es como otros viajes que podemos esperar hasta última hora. Así que yo los animo, si van a ir, que ya pues llamen y reserven su espacio. Que el Señor los bendiga y los guarde y nos vemos en Roma, si el Señor lo permite. Amén.